Acepté la obra de Dios Todopoderoso hace un mes. Los pastores no han dejado de hostigarme, ni de interponer a mis padres en mi camino. Ahora me siento débil y pienso en cómo poder superarlo. Hermano San, he oído que te ocurrió lo mismo con un pastor tras aceptar esta etapa de la obra de Dios. ¿Cómo lo superaste? Las palabras de Dios me guiaron en todo momento. En 2005, cuando acepté la obra de Dios Todopoderoso, le prediqué el Evangelio a un antiguo hermano. Luego me visitaron el pastor Lee y el colaborador Wang. Se me aceleró el corazón. ¿A qué habrían venido? ¿Sabían que había aceptado a Dios Todopoderoso? Cuando otros compañeros lo aceptaron, los intimidaron e hicieron que sus familias se opusieran a su fe. Me pregunté qué tácticas usarían conmigo. No tardaron en aparecer mis hijos. Estaba desconcertado. Me habían dicho que estaban muy ocupados. Entonces, ¿por qué venían ese día? ¿Se lo había ordenado el pastor Lee? Sin duda, lo habían preparado. Oré inmediatamente a Dios. Dios mío, no sé qué van a intentar conmigo. Me falta estatura para saber afrontarlo. Te ruego que me guíes y ayudes a mantenerme firme en el buen camino. Amén. Amén. Me sentí más tranquilo después de orar. Entonces, el pastor Lee dijo, hermano Sang, ¿es cierto que has aceptado el relámpago oriental? Por mucha verdad que contenga, no podemos aceptarlo. Creemos en el Señor desde hace mucho y hemos predicado para Él. Sabemos que el Señor Jesús fue crucificado, fue ofrenda por el pecado y nos redimió. Debemos defender el nombre y el camino del Señor en todo momento. No podemos creer en otro Dios. Si te alejas del Señor Jesús y crees en Dios Todopoderoso, ¿no traicionas al Señor? Imperturbable, le señalé con calma. Pastor Lee, seamos prácticos y atengámonos a la evidencia. Y no lo condenemos sin más. Sí, eso es. No has estudiado el camino del relámpago oriental ni las palabras de Dios Todopoderoso. ¿Cómo puedes decir que al aceptar el relámpago oriental traiciono al Señor? ¿Sabes de dónde viene la verdad y quién la expresa? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la fuente de la verdad. ¿No podemos aceptar el relámpago oriental por mucha verdad que contenga? ¿Eso no es oponerse a la verdad y a Dios? Sí, desde luego. ¿Se puede decir que creemos en el Señor? Por supuesto. Le respondí, he leído las palabras de Dios Todopoderoso. Sin duda, son toda la verdad y revelan muchas verdades y misterios. Las palabras de Dios Todopoderoso han resuelto todos mis problemas de fe. Amén. Amén. Creo que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Seguirle es recibir la venida del Señor. Sí, sí. Ustedes afirman que la fe en Dios Todopoderoso es una traición al Señor Jesús. ¿Es esa la verdad? Por supuesto que no. Cuando el Señor Jesús vino a obrar, muchos dejaron el templo para seguirlo. ¿Y por eso traicionaron a Jehová a Dios? En absoluto no. La obra de redención del Señor Jesús no fue la de Jehová Dios, de proclamar la ley. Y aunque cambió su nombre, el Señor Jesús y Jehová Dios eran un mismo Dios. No traicionaron a Jehová Dios, sino que siguieron las huellas del Cordero y recibieron la salvación. Sí. Sí. De hecho, quienes creían en Jehová Dios sin aceptar al Señor Jesús, estaban rechazando y traicionando a Dios. Sí. Proseguí diciendo, la obra de Dios Todopoderoso es distinta de la del Señor Jesús y Dios ha cambiado de nombre, pero ambos son un solo y único Dios. Dios hace obras distintas en eras distintas. El Señor Jesús realizó la obra de redención en la era de la gracia. Perdonar nuestros pecados, no corrigió nuestra naturaleza pecadora. Sí. Por eso prometió que regresaría a realizar la obra del juicio. Él ha venido en los últimos días y está expresando la verdad para juzgarnos sobre la base de la obra de redención del Señor.
a fin de corregir nuestro carácter satánico y salvarnos de modo que Dios pueda conquistarnos. Las palabras de Dios Todopoderoso cumplen las profecías del Señor Jesús. Sí, sí, Amén. sí. Amén. Mi fe en Dios Todopoderoso no es una traición al Señor Jesús, sino seguir las huellas del Cordero. Creer en el Señor Jesús sin aceptar la obra de Dios Todopoderoso ¿no nos igualaría a los fariseos, que creían en Jehová Dios y rechazaron al Señor Jesús? Sí, Esa gente es la que se opone y traiciona al Señor. cierto. Les aconsejé estudiar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días para comprobar si sus palabras son la voz de Dios. No la juzguen a la ligera. Podrían condenarse por oponerse al Señor. Exacto. Fuiste muy claro con ellos. ¿Cómo reaccionaron? Sí. El pastor Lee parecía incómodo y el colaborador Juan intervino. Nos oponemos al relámpago oriental y queremos que nuestros miembros se alejen de él para proteger la iglesia. ¿Nos condenará él por eso? El pastor Lee se siente responsable de tu vida. No quiere que tomes la senda equivocada. Has sido colaborador y has hecho mucho por nuestra iglesia. Todos te respetan y confían en ti. Se sentirían muy decepcionados si te marcharas para creer en Dios Todopoderoso. El pastor Lee se dio prisa en intervenir. El hermano Juan tiene razón. Tú has trabajado mucho. Sería una pena que perdieras la reputación que te has ganado todos estos años. Vuelve. Todo el mundo te está esperando. La iglesia ha abierto una residencia de mayores. Hemos hecho contactos fuera y nos van a financiar. Si vuelves, te facilitaremos un vehículo. Puedes dirigir la residencia o la iglesia, o seguir ocupándote de la tesorería. Tú decides. Cuanto más los escuchaba, peor me sonaba aquello. ¿Cómo hablaban así unos creyentes? Recordé la tentación del diablo al Señor Jesús en la Biblia. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Eso que decían ellos no tenía el mismo sentido, el mismo tono que lo que dijo Satanás. Es una treta, pensé. Es verdad. Lo que quieren es apartarme, con dinero y estatus, del verdadero camino. Están intentando atraparme. Sí. Exacto. Sí. Hacía 10 años que era creyente. No podía dejarme encandilar por Satanás y traicionar al Señor. Así que les dije: he escuchado la voz de Dios y hallado el camino de vida eterna. Opto por seguir a Dios. Pueden ahorrárselo. Sigo junto a Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Mi hija se echó a llorar y me dijo: papá, escúchame un momento. Mamá acaba de fallecer. Bastante hemos sufrido. Si crees en el relámpago oriental y te expulsan de la iglesia, a nosotros también nos rechazarán. Me dolía ver a mi hija llorar así. Se suscitó en mí una feroz lucha interior. Si me reincorporo a la iglesia, podré conservar mi posición, pero eso sería una traición grave, cerrarle la puerta al Señor. Sí. No había alternativa fácil. Sumido en el dolor, clamé en silencio a Dios. Dios Todopoderoso, estoy entre la espada y la pared. Te ruego fe y fortaleza para mantener la calma y posicionarme y seguirte con decisión. Amén. Días antes leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Debéis estar siempre despiertos y orar más ante mí. Debéis reconocer las argucias de Satanás y poder discernir todo tipo de personas, sucesos y cosas. Amén. Amén. Sus palabras me animaron
a practicar el discernimiento. Sí, sí. Los trucos de Satanás se ocultaban tras lo que se afrontaba ese día. Satanás trataba de valerse del estatus y la familia para inquietarme con el fin de que yo traicionara a Dios. Cierto, sí. No podía caer en la trampa de Satanás. Les dije a mis hijos, está claro, Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, y sus palabras y su obra son el camino. Hemos anhelado tanto la venida del Señor, ahora que ha venido, y expresa verdad para su obra de juicio. Hemos de aceptar el juicio y la purificación de Dios para que podamos entrar en su reino. Sí, así. Sí, sí. No debéis temer que nos rechacen, sino que perdamos la ocasión de ser arrebatados por el Señor. Ese sería nuestro llanto y crujir de dientes. Cierto. Proseguí. Deben revisar las palabras de Dios Todopoderoso. En ellas oirán la voz de Dios y luego podrán confirmar que Dios Todopoderoso es el Cristo de los últimos días. Eso es. Mis hijos al fin dejaron de insistir Demos Demos gracias, gracias a a Dios. Dios. y le agradecí a Dios que me guiara. Amén. Amén. ¿Y qué hicieron los otros dos? Ninguno quiso ceder. Solo se fueron indignados. Demos Demos gracias a Dios. Sí. Sí. Al cabo de unos días regresaron para tentarme con un posible matrimonio. Me dijo el pastor Lee, acabas de perder a tu esposa. Tu hija está casada y apenas ves a tu hijo. Debe ser duro estar completamente solo. Deberías tener a alguien que te cocinara. La hermana Juan de la iglesia también está soltera. Es adinerada, agradable y entusiasta en la fe. ¿No sería una maravilla que ambos os apoyarais, os unierais y sirvierais juntos al Señor? Esa misma noche me llamó la hermana Juan. Insistía en que no creyera en Relámpago Oriental. Me comentó que si necesitaba dinero para la boda de mi hijo, se lo dijera. Escucharla me causó una gran indecisión. Estando mi esposa enferma, nuestra hija tuvo un accidente y la llevaron al hospital. La hermana Juan fue a cuidar de mi hija y de mi esposa. Siempre le había estado muy agradecido. ¿Lastimaría a la hermana Juan si no aceptaba su consejo? Pero si le hacía caso para conservar nuestra relación, traicionaría al Señor. Sentí angustia y oré una y otra vez a Dios. Lo pensé mucho y luego con delicadeza le dije que no. Bien. ¿Te dejaron en paz el pastor y los colaboradores? Todo lo contrario. Usaron tácticas más siniestras. Vino a verme el pastor Lee mientras trabajaba en el campo y me dijo, hermano Sang, si no piensas en ti, al menos piensa en tus hijos. Tu hijo se ha prometido y la familia de su novia es creyente. Si se enteraran de que crees en Dios Todopoderoso, ¿le dejarían emparentar con tu familia? ¿No sería catastrófico para la boda de tu hijo? Debes meditarlo un poco más. Entonces pensé, me amenazas con la boda de mi hijo para apartarme del camino verdadero. Eso es indigno. Sí. Hablé sin tapujos. Mi fe en Dios Todopoderoso no tiene nada que ver con la boda de mi hijo. Cierto. Cierto, cierto. Que su matrimonio, funcione o no, está en las manos de Dios. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y lo seguiré hasta el final. Esto no lo entienden mis hijos, pero algún día lo harán. Sí. Al principio pensaba que el pastor Lee era solo un charlatán. En realidad, utilizaba algo tan importante para hacerme traicionar a Dios Todopoderoso. Sí, sí, cierto. Tienes razón. Días después, fui al taller de soldadura de mi hijo. Frunció el ceño y me dijo, papá, mi prometida me ha dicho que el pastor Lee los visitó y les contó que crees en Dios Todopoderoso
Y ha añadido que si no lo dejas, suspende la boda. Estaba horrorizado y furioso. El pastor Lee estaba utilizando la boda de mi hijo para amenazarme. ¿Cómo podía un creyente del Señor hacer algo tan indigno? Me sentí terriblemente mal al ver a mi hijo tan abatido. Faltaban 18 días para la boda. ¿De verdad iba a frustrarse de ese modo? Mis ojos se inundaron de lágrimas. Él continuó. Papá también me ha dicho que me pone 3 condiciones para que nos casemos. La primera, que rompa nuestra relación padre-hijo. La segunda, que no me ocupe de ti en la vejez. La tercera, que corte todos los lazos familiares. Mamá ya no está con nosotros. Te pido que dejes de creer en el relámpago oriental. Las palabras de mi hijo y su rostro lleno de dolor se me clavaron en el corazón. Por creer en Dios Todopoderoso, esos miembros del clero me consideraban un enemigo y exigían a mi hijo que dejara de verme. Era vergonzoso. Sí, sí. Le respondí a mi hijo. Hijo mío, no necesitas que cuide de ti. Eres un hombre adulto. Mira, soy mayor y tengo mi fe. Quiero seguir a Dios el resto de mi vida. Espero que lo comprendas. Entonces me di la vuelta y salí del taller. Ya en casa me puse a orar ante Dios. Dios Todopoderoso, el pastor usa todos los trucos posibles para atosigarme y coaccionarme. Mi hijo va a cortar la relación conmigo. Ahora mismo estoy muy débil. Te ruego que me des fe y que me guíes. Amén. 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 El hermano Lin, de la Iglesia de Dios Todopoderoso, vino a verme y le conté lo que pasaba. Me leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: en cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre las personas, como nacidas de disposiciones o de la interferencia humana. Pero detrás de bambalinas, cada etapa es una apuesta de Satanás ante Dios. Y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio. Cuando Job fue probado, por ejemplo, detrás de la escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios. Y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso que Dios realiza en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Lo que hacen las personas requiere que paguen un cierto precio en sus esfuerzos. Sin dificultad, no pueden satisfacer a Dios. Ni siquiera se acercan a ello. Y solo repiten eslóganes vacíos. Amén. 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 Cuando habló de las batallas espirituales en el contexto de estas palabras de Dios, entendí que cuando el clero nos obstaculiza y coacciona, quizá parezca cosa de personas, pero es Satanás quien trata de perturbarnos. Sí, cierto. Cierto. Allá donde Dios obra, Satanás interfiere. Detesta que Dios salve a la humanidad y usa tácticas y trucos para que la gente no siga a Dios, para llevarla al infierno con él. Sí, Cierto. cierto. El pastor Lee y los demás intentaron apartarme del camino y me acosaron sin cesar, ofreciéndome un vehículo y la gestión de la tesorería o de la residencia. También querían buscarme esposa. Como no funcionó nada, usaron la boda de mi hijo para amenazarme. Premio y castigo. Fue siniestro y malévolo. Es verdad. Sí. El hermano Lin continuó hablando. Sí. Cuando el Señor Jesús apareció para obrar, los sacerdotes judíos detestaban la verdad y a Dios.
Sabían de sobra que el camino del Señor Jesús tenía autoridad. No solo se negaron a investigarlo, sino que lo condenaron y blasfemaron contra él. Hicieron todo lo posible por impedir que el pueblo lo siguiera y participaron en su crucifixión. Hicieron esto porque temían perder su estatus y su sustento si el pueblo seguía al Señor Jesús. Sí. 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 Tal como está escrito en la Biblia. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así que, desde ese día, planearon entre sí para matarle. Dios ha venido a realizar la obra del juicio para purificar y salvar a la humanidad. El clero religioso sabe que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad. Sin embargo, no las busca ni las investiga. Incluso se opone a él e impide que otros lo sigan. ¿En qué se diferencian de los fariseos que se opusieron al Señor Jesús? En nada. En nada. En nada. Hace mucho que el Señor Jesús condenó y maldijo a esos hipócritas. El Señor Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros». Amén. Amén. Dios Todopoderoso expone la esencia de la oposición de los líderes religiosos hacia Dios. Leamos sus palabras. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: «Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque blanden el nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre, demonios que molestan a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto, y piedras de tropiezo que obstruyen la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas para devorar? Amén. Tras leer estas palabras, entendí la demoníaca naturaleza de los líderes, por la que detestan la verdad y se oponen a Dios. Sí. Se oponen con furia a Dios Todopoderoso y persiguen a quienes dan testimonio de la obra de Dios de los últimos días, para tener siempre poder sobre el rebaño de Dios. Quieren que las ovejas sean suyas para mantenerlas bajo un férreo control. Sí. Impiden que los creyentes entren en el reino de Dios. Van a ir al infierno y arrastrarán a otros con ellos. Son un auténtico atajo de demonios. Sí. De no haber visto los esfuerzos de esos miembros del clero por interponerse en mi camino, sin la aparición de Dios encarnado y obrando, que delata a estos malos siervos y anticristos ocultos en las iglesias, no habría visto su demoníaca esencia opuesta a Dios. Me habrían destruido sin darme cuenta. Eso es, sí. Vi sus horrendos rostros hipócritas, y mi fe para seguir a Dios Todopoderoso se fortaleció. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Seguí predicando el Evangelio a algunos hermanos y hermanas de mi antigua iglesia. Una mañana, durante una reunión, el pastor Lee vino a mi casa y dijo: «Te hemos advertido que dejes el relámpago oriental. No solo no haces caso, sino que me robas las ovejas y les predicas el relámpago oriental. ¿En serio quieres competir contra mí?». Contesté: «Pastor Lee,
Eso no es correcto. La iglesia es de Dios y también el rebaño. Eres un pastor. ¿Cómo van a ser tuyas las ovejas? Cierto, sí. Predico el Evangelio a algunos hermanos para que oigan la voz de Dios y regresen ante su trono. Es lo apropiado. ¿Por qué habrías de oponerte a eso? Bien dicho. Todos están débiles, espiritualmente sedientos, y en tinieblas. No reciben sustento de vida. Dios Todopoderoso nos da palabras que nos otorgan el camino de vida eterna. ¿Por qué no quieres que las lea la gente? ¿Por qué habrías de impedirle investigar el camino verdadero? Sí. Sí. Al impedírselo, ¿no estás dejando que mueran de sed y se quede atrapada en la religión? Eso es ser un buen o un mal siervo. Un mal siervo. Eso es ser un mal Sí, siervo. sí. Al pastor Lee le cambió la cara inmediatamente y gritó con furia: «Veo que es imposible ayudarte. Si no nos obedeces en la fe, serás castigado en el infierno». Le dije: «No eres quien para opinar si voy al infierno. Ni sabes reconocer la voz del Señor ni cómo recibirlo. ¿Cómo vas a guiar a otros a su reino? Eso es, Desde desde luego. Solo Cristo de los últimos días nos abre el reino de los cielos. A través de él he encontrado el camino de vida eterna. El responsable de mi vida es Dios, no tú». Sí, Sí. sí. Tras decirle eso, el pastor y su equipo se fueron desalentados. Demos gracias Demos a gracias Dios. a Dios. Demos gracias a Dios, sí. Sí. Nadie volvió a molestarme. Al superar esta batalla espiritual, logré discernir los trucos de Satanás. Comprobé que los pastores y ancianos son unos fariseos hipócritas, Sí. unos anticristos que se oponen a Cristo. Sí. Me liberé de sus restricciones. Gracias. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso me guiaron para que venciera a Satanás y siguiera en el camino verdadero. Amén. Doy gracias a Dios. Démosle Démosle gracias. Sí. Es verdad. Ahora que recuerdo todo lo que pasé, aquello fue una prueba enorme. Viví al borde de la muerte. Sin la guía de las palabras de Dios no habría visto las tretas de Satanás. Sí. 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 De haber abrazado la carne y haberme sometido a Satanás, que me habría apartado de la verdad, habría traicionado a Dios. Sí. Sí. Habría ofendido el carácter de Dios y perdido mi oportunidad de salvarme. Realmente pendía de un hilo. Le doy las gracias a Dios por protegerme y salvarme. Amén. 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 Dimos gracias a Dios. Demos Demos gracias a gracias a Dios. Dios. Tu historia me ha aportado discernimiento. Ahora sé cómo enfrentarme al clero de la iglesia. Démosle gracias. Demos Demos gracias a Dios. Démosle gracias.